Los ideadores de los mitos de la Inquisición necesitaron varias formas de difundir sus mentiras. Hoy en día incluso son difundidas en forma de comedia o sátira a través de la televisión, el cine y las redes sociales. En el siglo XVI, los mitos se difundían a través de la prensa y las representaciones teatrales. En el siglo XIX también por medio de la ópera compuesta por Giuseppe Verdi. Los mitos y leyendas de la Inquisición fueron ideados por los países protestantes del norte de Europa. Utilizaron la leyenda negra ficticia para cimentar las identidades nacionales y religiosas, mientras que denigraban a la Iglesia católica. El mito de la Inquisición española se filtró a la cultura inglesa y, en consecuencia, también a la americana, y se ha desarrollado de muchas maneras. Lo vemos constantemente, como en el cuento El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe, pero también podemos percibirlo en las conversaciones del día a día. Alrededor del 1500 a.C., la Edad Media llegó a su fin. La cristiandad occidental se unificó bajo el mando de la Iglesia católica. España y Portugal finalmente recuperaron las tierras que habían perdido, que habían sido ocupadas por el Islam durante mucho tiempo. España había establecido una Inquisición para asegurar que su reino se mantuviera unido, pero esta unidad política solo parecía ser posible si existía unidad religiosa, dado que la herejía era considerada traición no solo en España, sino en toda Europa. La herejía en la Edad Media era vista como lo equivalente a la traición, porque la autoridad del rey se basaba en Dios. Por tanto, decir que la Iglesia católica era un error era igual a decir que el rey no tenía autoridad. Y eso era traición. La herejía era un delito capital porque era una ofensa contra el Estado y contra el rey. Por supuesto, no había Inquisición en Inglaterra. Sin embargo, también allí tenían lugar los juicios por traición, especialmente durante la Reforma. Tomás Moro era un católico fiel y Lord Canciller de Inglaterra en la región de Enrique VIII. Se negó a acatar el juramento de supremacía, lo que significa que no aceptó a Enrique VIII como autoridad de la Iglesia en Inglaterra. Además, rechazó la invitación a la boda del rey con Ana Bolena. El Papa se había negado a anular el matrimonio previo de Enrique con Catalina de Aragón. Entonces Enrique rompió con Roma para poder divorciarse y estableció la Iglesia de Inglaterra, con él mismo al mando. Este es el Palacio de Westminster, que albergaba las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido. El edificio que vemos frente a nosotros fue construido tras el incendio de 1834. Dentro del palacio está el antiguo salón donde se celebró el juicio contra Tomás Moro. La Torre de Londres fue construida en 1066 como parte de la conquista normanda de Inglaterra. Desde 1100 hasta 1952 fue utilizada como prisión y durante el periodo de la Reforma, uno de los grandes santos de la Iglesia católica fue encerrado entre sus muros. Santos como Santo Tomás Moro o San Juan Fisher fueron ejecutados cerca de la colina de la Torre. El rey me ha ordenado que sea breve. Siempre he sido un fiel sirviente del rey. Pero ante todo, sirviente de Dios.
La Reforma se prolongó, por lo que surgieron variedades del protestantismo, con frecuencia muy distintas entre sí. En Ginebra, en 1553, Juan Calvino mandó quemar al antitrinitario Miguel Servet en la hoguera. También mandó quemar a muchos otros, incluidas 43 mujeres condenadas por brujas, acusadas de haber provocado que la plaga estallara. Sus sentencias se ejecutaron acorde a los estándares de la Inquisición. Uno de los seguidores más entusiastas de Calvino era el escocés John Knox. Cuando Isabel I pasó a ocupar el trono de Inglaterra, prohibió a Knox la entrada en sus dominios por sus escritos misóginos. Knox volvió a Escocia, pero la reina regente católica y madre de María I de Escocia no podía prohibirle la entrada. Escocia estaba dividida en facciones católicas y protestantes. La intención de Knox era causarles problemas a ella y a su hija. Para él, ya era malo tener a una católica en el trono como para encima dejar que una mujer reinara sola. Este es el castillo de Edimburgo, visto desde el nuevo club. María de Guisa, la reina regente y católica de Escocia, murió aquí el 10 de junio de 1560. Ella quería que Escocia se mantuviera en el catolicismo, pero el protestantismo estaba en auge. La vasta población católica se concentraba principalmente en las tierras altas y en las islas. María I de Escocia también era la reina consorte de Francia cuando su madre murió. Más tarde, ese mismo año, sufrió otro duro golpe cuando su marido, el rey Francisco II de Francia, murió. Además, en Escocia, en 1560, el Parlamento escocés, bajo la influencia de John Knox, hizo una nueva confesión de fe. Con esto, vetaba a la jurisdicción del Papa en Escocia y a todas las doctrinas que fueran en contra de la fe reformada. María, católica devota, regresó a Escocia en 1561. Sin embargo, debido a las revueltas y maquinaciones que trajo la Reforma en Escocia, le fue imposible consolidar su reinado en el país. El 16 de mayo de 1568, María huyó a Inglaterra, donde esperaba que su prima, la reina Isabel, le ayudara. Sin embargo, Isabel se negó y María fue detenida. En 1568, María fue juzgada tras un intento por parte de los católicos ingleses de colocarla en el trono. Ella era la legítima heredera. Fue ejecutada el 8 de febrero de 1587. Cuando la Reforma protestante comenzó, Carlos I ocupaba el trono de España. Sus territorios no solo incluían Países Bajos y Nápoles, sino también las posesiones españolas en el Nuevo Mundo. Tras la muerte de su abuelo, Maximiliano I de los Austrias heredó tierras del norte de Europa, convirtiéndose en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Cuando las guerras por la religión estallaron en Alemania, Carlos I estuvo comprometido a mantener el orden, pero no fue hasta 1547, con la batalla de Mühlberg, cuando fue capaz de infligir una derrota devastadora a las tropas protestantes. Los países protestantes no pudieron derribar a España en el campo de batalla, así que comenzaron a financiar una propaganda de guerra en contra de la Iglesia Católica, describiendo a los españoles como personas viles. Para esto utilizaron la imprenta. Todo lo que los partidarios de la Reforma necesitaban era tildar a la Iglesia Católica de racista. Lo hicieron inventando el mito de la Inquisición, y así nació la leyenda negra. En 1556, Felipe II de España heredó el trono. Durante la Revolución de los Países Bajos contra España en 1566, la propaganda en contra del catolicismo ganó fuerza. Algunos escritos contribuyeron a la consolidación de la leyenda negra, como un descubrimiento y declaración de las prácticas encubiertas de la Santa Inquisición española, escrito por un supuesto protestante refugiado de la Inquisición, llamado Montanus. Todas las persecuciones religiosas podrían entonces atribuirse a la Iglesia Católica, incluida la quema de brujas.
Aunque Isabel I era una reina protestante, habitualmente las mujeres no recibían buen trato en el protestantismo, especialmente los cientos de brujas, mayormente mujeres, que fueron denunciadas y condenadas a arder en la hoguera. En aquel momento, Europa estaba experimentando una pequeña edad de hielo, con inviernos severos y veranos fríos, lo que hizo que los cultivos no prosperaran y se culpó de esto a las brujas. Algo que propició esta caza de brujas fue la falta de una disciplina y educación consistentes entre las esferas protestantes, lo que derivó en inseguridad e inestabilidad en sus gobiernos. El dominico Enrique Kramer había escrito el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, en 1484, pero la Iglesia Católica condenó el escrito. La disciplina de la Iglesia, tal y como se nos ha impuesto a lo largo de los siglos, y se ha profundizado nuestro aprecio por ella, podemos estar seguros de que hay una menor tendencia a acusar falsamente a otras personas. Sobre todo, se evitan las divisiones que provocan tales acusaciones. La división es fundamentalmente obra del diablo, porque introduce la división para erosionar la estabilidad de la Iglesia y confundir a la gente y llevarla a la perdición. Las guerras por la religión de 1520 a 1650 coincidieron con la caza de brujas. Con frecuencia, esto ocurría en áreas divididas por diferentes creencias. Muchas personas inocentes fueron acusadas de brujería por sus vecinos celosos o utilizaron la situación de inseguridad para saldar viejas cuentas. Uno de los sucesos del siglo XVI se gestó a finales del siglo XV y solo podemos describirlo como el miedo a la brujería. Esto tuvo lugar casi exclusivamente, pero no únicamente, en países protestantes, particularmente bajo la influencia de los presbiterianos suizos y ginebrinos. También en Escocia había muchas condenas por brujería, y, por supuesto, también en América, donde primero se establecieron el presbiterianismo y el congregacionismo. La posibilidad de brujería es algo que podemos encontrar en la Biblia. Es mencionado en el Antiguo Testamento. Brujería o hechicería, dependiendo de cómo se traduzca, como un crimen en contra de Dios. San Pablo también lo menciona en la Epístola a los Gálatas. Por supuesto, puede decirse que esto es una posibilidad, y que, de hecho, está sucediendo. En los países que mantuvieron la doctrina católica, como España o Italia, era donde la Inquisición estaba activa y era donde menos condenas por brujería había. Aquellas que sí se dieron a menudo eran debido a que las personas se entregaban por miedo a las denuncias de sus vecinos celosos. Confesaban, sabiendo que la Inquisición no podría castigarles si confesaban por el pecado. Y enseguida los inquisidores... De hecho, tenemos el caso de una mujer que confesó ser una bruja porque quería evitar el castigo. Le dijeron, vale, bueno, hay un ojo de cerradura ahí arriba, por favor pasa a través de él. Y ya sabes, tómate tu tiempo, puedo esperar. Y por supuesto no puedo hacerlo. Y por supuesto tenemos los informes de los inquisidores diciendo, ya sabes, que algunas personas habían enloquecido. En los países protestantes del norte, ser acusada de brujería tenía serias consecuencias. Solo en la Escocia presbiteriana, alrededor de 1.500 mujeres acusadas de brujería fueron quemadas en la hoguera.
En los países católicos se buscaba reconvertir a la bruja más que matar a la persona, aunque aficionarse a la brujería era denunciado por la Iglesia, y la influencia maligna de Satán y sus demonios son una realidad. Estoy convencido de que, de hecho, el mal es una realidad terrible en este mundo. Y sí existe un poder demoníaco. Se manifiesta a través de posesiones demoníacas en contra, o al menos sin el permiso de la persona implicada. Y también puede manifestarse con el permiso de la persona implicada. Algunas prácticas satánicas tienen el objetivo de manifestar esto. A lo largo de los siglos ha sido conveniente utilizar el mito de la Inquisición para decir que la Iglesia católica es opresiva y sigue anclada en la ignorancia de la época oscura. Se emplearon varios medios de comunicación y la impresión y escritura de libros sobre la Inquisición daban detalladas descripciones de escenas de tortura. La tortura en todas las Inquisiciones era algo que supuestamente se produciría con poca frecuencia. Por tanto, la Inquisición se consideraba más indulgente y sus cortes mucho más ilustradas que los tribunales laicos. En lo que respecta a las mazmorras y demás, la mayoría de las imágenes son de mucho más tarde y no tienen nada que ver con la Inquisición medieval. Durante los siglos XVIII y XIX, muchas de las imágenes de torturas eran de naturaleza lasciva, mostrando mujeres casi desnudas en varios niveles de tormento. La Inquisición nunca utilizó la dama de hierro. De hecho, era un engaño de los siglos XVIII y XIX, producido como un objeto comercial para vender en los museos y exhibiciones de instrumentos de tortura. El mito de la Inquisición en manos de grandes artistas y escritores como Friedrich Schiller, Giuseppe Verdi y Goya, y los malentendidos de la historia lo convierten todo en mucho más peligroso. Por ejemplo, esta ilustración de Goya muestra a Galileo siendo torturado, y hoy en día sabemos que Galileo nunca fue torturado. Goya, como los demás, utilizó a la Inquisición como una herramienta política para señalar a las autoridades de la época. Durante el siglo XIX, el uso de las artes y la literatura como medio para expresar opiniones culturales y políticas se convirtió en la norma. En la ópera Don Carlos, de Giuseppe Verdi, el uso de las artes para crear polémica política alcanzó su cenit, o quizá mejor dicho, uno de sus puntos bajos. Don Carlos desafía a su padre Felipe II y declara su lealtad al protestantismo en Flandes. Flandes estaba regido por España y buscaba la independencia. Más tarde, al rey, solo en sus aposentos, le invaden la duda y las preguntas sobre cómo castigar a su hijo, hasta que el viejo inquisidor entra y señala que Dios sacrificó a su hijo para redimirnos a nosotros. Y así desaparece la reticencia de Felipe a matar a su hijo. La ópera no guarda relación con los hechos, especialmente en el retrato que hace de la Inquisición, que aquí en El Escorial da a entender que tenía más poder que el rey. Es absoluta ficción. El Don Carlos real no fue el héroe rebelde que se ha querido reflejar en muchas obras ilustradas y en la ópera de Verdi. De hecho, él era un joven muy problemático, propenso a padecer ataques de locura y que falleció en un trágico accidente. El estereotipo clásico de la Inquisición, creo, es el de una máquina extremadamente amenazante y peligrosa. Y de alguna forma,
También los Monty Python hicieron sátira de la Inquisición española, alargando este estereotipo en el tiempo. Nos han dicho siempre que la Inquisición española forzaba a los judíos a convertirse al catolicismo. No es cierto. Si vemos la película de Mel Brooks, La loca historia del mundo, todo lo que hace la Inquisición es torturar judíos, tratando de convencerles de que se conviertan al catolicismo. Eso no es lo que hacía la Inquisición española. De hecho, no era su objetivo cuando se originó. Los judíos están exentos de la Inquisición, ya que no son católicos. Esto es Media City, en Salford, Manchester, una auténtica catedral para el poder mediático. Algunos analistas creen que tiene el poder de cambiar lo que la gente cree y piensa. Hoy en día, surgen nuevas leyendas negras, y algunas de ellas tienen a la Iglesia Católica como protagonista. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética sabía que había vastas poblaciones católicas en algunos de los países que había ocupado en Europa Central. La KGB se puso a trabajar para desacreditar a la Iglesia y particularmente al Papa Pío XII. Las calumnias llegaron hasta el oeste, y el KGB utilizó a Rolf Hochhuth como testaferro para difundir una obra difamatoria sobre Pío XII, llamada El Vicario. ¿Esto aún ocurre? Sí, ocurre. Quiero decir, un ejemplo moderno de leyenda negra es el apodado Papa de Hitler. Es decir, si cogemos a Pío XII, que era el Papa, que ya era lo suficientemente desafortunado por estar sentado en el trono de San Pedro, cuando la música cesó en 1939 y estalló la Segunda Guerra Mundial, tenía que tenerle a él en la cabeza a la hora de tomar decisiones sobre cómo debería comportarse el Vaticano. Al mismo tiempo, estaba desesperado por ayudar a los pueblos oprimidos, ya fueran los judíos o Roma. Aún hoy en día surgen tantas leyendas negras como en el periodo de la Reforma. Muchos medios tienen desacuerdos con la moral teológica católica. Chesterton habla del halo de odio en torno a la Iglesia de Dios. Creo que lo que él quería decir es que la gente siente de manera natural que la Iglesia Católica es algo importante, incluso si no creen en ella. Y es por esta razón por la que si no les gusta lo que hace o lo que enseñan, tratan de denigrarla. Bueno, al grado en que los medios se han alineado ellos mismos con una cultura antivida y antifamilia, necesariamente tendrán que crear las llamadas leyendas negras, tal y como fueron creadas contra España para desacreditar esa institución, quizá la más fuerte que se opone a esa cultura antivida y antifamilia. Esta institución es la Iglesia Católica. Y de hecho, eso es lo que ocurre. No deberíamos subestimar el poder de los medios, son muy poderosos y están teniendo un tremendo poder sobre la población. Y a este respecto, los medios son llamados a hacer examen de conciencia. Hoy en día existe una tendencia a mirar a la historia a través de los ojos de los medios laicos, que miran hacia el pasado de la Iglesia Católica pero no transmiten toda la verdad. Cuando echamos la vista atrás, a menudo tenemos la tendencia de pensar en nosotros mismos como superiores. Y si pensamos en la Inquisición, hacemos lo mismo. Es una falacia histórica que se conoce como presentismo. Es la creencia de que lo que quiera que esté ocurriendo en el presente es lo mejor del mundo. Pero estamos dispuestos a matar a muchas más personas que en la Edad Media. Si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra de ideologías, no había componentes religiosos en la Segunda Guerra Mundial. Y hubo muchas muertes.
De hecho, 100 personas murieron cada hora durante la Segunda Guerra Mundial. Pienso que sería bueno si mirásemos a esas personas que vivieron en el pasado y cómo respondieron a lo que consideraron los peligros de su época, y lo hiciéramos con un poco más de humanidad, intentando tomarles más en serio desde nuestra visión de hoy en día. ¿Que cómo veo el futuro de la herejía? Bueno, afortunadamente, la herejía no tiene futuro. Espero que todo aquel que vive sobre la tierra reciba la gracia de la fe y encuentre la felicidad en la fe, y no tenga deseos de seguir el camino de la muerte o del pensamiento hereje. Los mitos sobre la Inquisición se alejan mucho de la realidad. En su tiempo, la Inquisición era sinónimo de la mejor práctica legal. Los inquisidores eran miembros del clero y, por tanto, tenían prohibido participar en torturas o condenar a pena de muerte. En aquellos lugares donde fue establecida por la Iglesia, salvó vidas y almas, frenando la división y la destrucción, que a menudo son el resultado de la herejía. Por su parte, las 50.000 brujas quemadas, mayormente en países protestantes, que inventaron el mito de la Inquisición, son la prueba de que la herejía y la hipocresía van de la mano.